Buenas tardes, mi nombre es Omaira Salamanca, enfermera especialista en cuidado crítico y actualmente trabajo en la unidad de terapia intensiva acá de la clínica Sotrauma. Vamos a mirar qué es monitorización en el paciente crítico y por qué es importante monitorizar los pacientes que ingresan a la unidad de terapia intensiva. Ahí. Bueno, para hablar de monitorización del paciente crítico, sabemos que los pacientes que ingresan a las unidades de terapia intensiva son los pacientes que cursan con patologías muy graves y requieren un cuidado especial. Vamos a definir la monitorización como el acto de observar el curso de uno o más parámetros con la finalidad de detectar anomalías en este tipo de pacientes. Nos permite también obtener información acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria, cómo está funcionando ese sistema cardiovascular, que nos va a ayudar a realizar un diagnóstico y a guiar la terapéutica en las situaciones de inestabilidad hemodinámica en este tipo de pacientes. ¿Qué objetivos son importantes tener en cuenta en el momento de monitorizar al paciente? Vamos a establecer e identificar la función de un órgano o sistema. El funcionamiento es muy importante tenerlo en cuenta como con uno o más parámetros hemodinámicos que visualicemos. Vamos a interpretar la fisiopatología de su paciente, cómo está su dinamismo en ese momento, proveer datos fisiológicos que diagnostiquen situaciones anómalas, guiar la terapéutica. Por eso se dice que el monitor, la monitorización no es una terapia como tal, o sea, siempre tiene que ir acompañada de una valoración física y otros exámenes clínicos para poder ayudar a guiar la terapéutica. Entonces, no es terapéutico y nos va a ayudar a pronosticar en caso de que la patología o el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica y podamos detectar a tiempo alguna complicación. Debemos tener en cuenta entonces unas consideraciones especiales en el momento de monitorizar a nuestro paciente. ¿Qué es la hemodinámica? ¿Por qué monitorizamos al paciente? ¿Por qué decimos monitoreo hemodinámico? Porque nos va a definir el estado de perfusión de los tejidos. Unos tejidos bien perfundidos nos indica que no va a ocurrir una inestabilidad hemodinámica, pero si llega a ocurrir, entonces va a haber una alteración de esta perfusión. Entonces ya va a haber presencia de signos sugestivos clínicos de perfusión, como la alteración del sensorio, entonces el paciente está con alteración de su estado de conciencia, hay una alteración de su llenado capilar y sobre todo la presencia de hipotensión arterial. Entonces debemos tener en cuenta que estos pacientes con hipotensión arterial hay un problema de hipoperfusión tisular. En estos pacientes, por eso, en la unidad de cuidado intensivo, este paciente es dinámico, puede variar en minutos, en segundos, entonces sus condiciones hemodinámicas, sus variables fisiológicas, sus variables fisiopatológicas pueden variar. Un parámetro debe estar relacionado con otros, como venía diciendo, entonces un parámetro hemodinámico debe estar relacionado con otros parámetros, no solamente mirar uno, sino debemos relacionarlo con otros para poder guiar la terapéutica y poder tomar decisiones acordes a la patología de ese paciente. Porque es importante la monitorización, no solamente es convertirse en una actividad rutinaria, en un registro clínico que debemos hacer diariamente con estos tipos de pacientes en la unidad de cuidado intensivo, sino también debemos hacer una valoración completa de ese paciente y también corroborar eso que vemos, eso que observamos con la condición clínica de ese paciente en este momento. Los resultados deben ser reflejo de una evaluación clínica completa, entonces por eso es importante enfermería, porque nosotros somos los que monitorizamos al paciente y evaluamos clínicamente con esos datos que nos arroja el monitor cómo está evolucionando nuestro paciente y podemos hacer una valoración más completa. ¿En qué pacientes está indicada la monitorización? Todos los pacientes que ingresan a unidades de terapia intensiva, en este caso específico de pacientes en estados de choque cardiogénico, choque cardiogénico, choque séptico, choque hipovolémico hemorrágico, choques anafilácticos. En este tipo de pacientes donde hay un estado de shock debe ser importante la monitorización. Pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con cardiopatías,
isquémicas descompensadas, diabetes mellitus, hipertensión arterial descompensada, que cursan con un alto riesgo quirúrgico, que vayan a ser sometidos a cirugías de alto riesgo que requieran una monitorización perioperatoria porque tiene riesgo de complicaciones intraoperatorias, entonces es muy importante. En estados hipovolémicos, pacientes de pronto con desequilibrios hidroelectrolíticos importantes, diarreas, vómitos, que de pronto estén en curso con un desequilibrio hidroelectrolítico y que requieran una monitoría indicada, pacientes con politraumatismo por el riesgo de shock hipovolémico hemorrágico, pacientes con enfermedades pulmonares porque tiene un compromiso muy alto su oxigenación. ¿Cuáles son las ventajas de la monitorización? Las ventajas de la monitorización debemos tener en cuenta porque es continua, entonces continuamente estamos monitorizando a nuestro paciente en la unidad de cuidado intensivo, fiable porque pues tenemos la confianza de que esos datos que realmente estamos mirando todo el tiempo en ese paciente nos van a servir para tomar decisiones a tiempo. Cómoda para el paciente porque el paciente monitorizado puede cambiar de posición libremente sin una alteración como tal en su hemodinámica, exacta con mínimos efectos secundarios, entonces debemos tener en cuenta el estado de estos equipos, fácil en su mantenimiento, entonces el adecuado mantenimiento de estos equipos en su correcta desinfección, mantenimiento, limpieza, le puede servir a otro paciente que llegue a la unidad de cuidado intensivo, mirar que de pronto los latiguillos o las interfaces del monitor no estén defectuosos, que de pronto nos puedan arrojar alteraciones en los parámetros hemodinámicos. Y es una respuesta inmediata, entonces vamos a mirar ese paciente que apenas llega a la unidad de cuidado intensivo y monitorizamos una respuesta inmediata de cómo está su función cardiovascular y respiratoria. Hay unas técnicas de monitorización muy importantes que debemos tener en cuenta, como son la no invasiva y la invasiva. En ambas, en las unidades de terapia intensiva se maneja. La no invasiva como tal es el monitoreo electrocardiográfico que hacemos al paciente con los electrodos colocados en el tórax. El tensiómetro, que no es invasivo en este caso, que nos va a permitir también visualizar cómo está la tensión arterial en el monitor, y el pulsoxímetro, entonces para mirar cómo está la saturación de oxígeno de este paciente. ¿No? Es una monitorización no invasiva, que en este caso, pues dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, las vamos a utilizar. Y las invasivas, en este caso ya vamos a requerir de unos dispositivos más avanzados que debemos tener en cuenta, pues para poder visualizar de pronto el gasto cardíaco, cómo está la función cardiovascular de ese paciente, pero con unos métodos más avanzados, con unos dispositivos invasivos en donde requiramos de una línea arterial en este caso. Debemos valorar unas variables, entonces junto con la monitoría, como les digo, debemos hacer una valoración clínica como tal de nuestro paciente. Enfermería es la encargada de realizar esta valoración, igual que la parte médica, pero nosotros estamos todo el tiempo buscando signos de perfusión periférica junto con la monitoría. Entonces debemos tener en cuenta en ese paciente la temperatura, el color de la piel, si está cianótico, si está pálido, si tiene un buen llenado capilar, si el llenado capilar es menor de 3 segundos o si es mayor, en donde buscar como signos de perfusión tisular. Y los signos de perfusión central ya serían la frecuencia cardíaca, el pulso, la presión arterial, la presión venosa central, y debemos tener en cuenta el paciente, el gasto urinario, en este caso pues la diuresis. Hay monitores de acuerdo a las necesidades de las unidades de terapia intensiva, de diferentes marcas, para diferentes usos. Debemos tener en cuenta que son monitores multiparámetros, en donde nos van a arrojar unas variables, unos parámetros hemodinámicos que podemos visualizar y que debemos tener en cuenta de acuerdo a las necesidades de cada unidad de terapia intensiva. Entonces están los de Philips, los de Drager.
Tenemos también los de monitorización avanzada, como son los de Edward, que son los de Vigileo, o los multiparámetros ya para mirar. En este caso es para el catéter de arteria pulmonar. Vamos a visualizar las presiones intravasculares. Entonces ya son presiones tanto cardiovasculares como pulmonares, y estas ya son, estos monitores son utilizados más en unidades cardiovasculares. Entonces por eso son más avanzados y requieren pues de una monitoría invasiva. Y los monitores que tienen un software programado en donde podemos visualizar no solamente un paciente, sino varios pacientes al mismo tiempo y cómo está su hemodinámica actual. Y de acuerdo, pues como esto es los tenemos al frente del staff de enfermería, en donde podemos mirar alguna alteración de estos parámetros y podamos actuar de manera inmediata. ¿Cuáles son estos elementos? Entonces, todos los monitores tienen sus electrodos, tienen sus derivaciones de acuerdo al tipo de monitor que estemos utilizando. Hay de 3 derivaciones, hay de 5 derivaciones. Debemos tener todos los elementos, las interfaces, que todo esté funcionando correctamente. Debemos también tener presente que en el momento de la monitoría hay unas derivaciones según la AJA, que están ya descritas y en qué parte del tórax debemos colocarlos. Entonces es muy importante tener en cuenta el color, porque en otros países a nivel internacional se manejan unos colores diferentes. Aquí en Colombia manejamos de acuerdo a la AJA y de acuerdo al color cómo va la derivación. Entonces aquí está, esto es como para recordar en dónde debemos colocar nuestros electrodos. Esto es un ejemplo en la unidad de terapia intensiva. Entonces acá manejamos 3 tipos dependiendo del monitor, 3 tipos de electrodos, y también en los pacientes que están en posición prona. Entonces tener en cuenta que cuando colocamos al paciente de COVID en posición prono, estos electrodos deben ir del mismo color en la misma posición. No debemos cambiar la posición de los electrodos cuando coloquemos al paciente en prono. Tiene que ir de acuerdo como está descrito. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en los pacientes que colocamos en posición prono. Tenemos que tener... Nos devolvemos, es de acuerdo, digamos, acá lo manejamos en Colombia de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, y IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional. Entonces esto ya lo manejan de pronto con otros tipos de monitores y en otros países. Aquí en Colombia lo manejamos de acuerdo a la AJA, que son los monitores que tenemos actualmente. Pues eso quiere decir, esto es de acuerdo ya a la parte como internacional. Bueno, en el sistema cardiovascular debemos tener en cuenta unos conceptos básicos. ¿Por qué monitorizamos? O sea, digamos, no solamente vamos a mirar en el monitor unas líneas, unos trazados, pero nosotros debemos mirar por qué monitorizamos, qué es lo que vemos, qué es lo que visualizamos, para tener en cuenta cómo está funcionando nuestro sistema cardiovascular. Acordémonos que el objetivo del sistema cardiovascular es para transportar fuentes de energía desde el intestino e hígado y oxígeno desde los pulmones a todos los órganos para su correcto metabolismo. Hay que tener conceptos básicos como la precarga, la poscarga, el gasto cardíaco y la contractilidad, que en esta parte voy a explicar. El gasto cardíaco debemos tener presentes como para recordar la fisiología cardiovascular, tener presente por qué es importante monitorizar a nuestro paciente. Entonces, para esto lo hacemos. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre eyectado por el corazón en un minuto. Esto depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico viene siendo la cantidad de sangre, el volumen de sangre eyectado en un latido. Y la frecuencia cardíaca es el número de latidos en un minuto. Entonces, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Qué factores intervienen en esto? Intervienen la precarga, la contractilidad o el inotropismo y la poscarga. ¿Qué es la precarga? Entonces, para recordar, la precarga es el grado de tensión del músculo cardíaco. Entonces, entre más estire
Los cardiomiocitos que se encuentran en el músculo cardíaco, entre más se estire, hay un mejor llenado ventricular, hay un mejor llenado y la fuerza de contracción va a ser mucho mejor. Entonces, eso es el grado de estiramiento de esos cardiomiocitos en el llenado ventricular. Por eso hay que tener en cuenta la precarga. Esto es relacionado con la contractilidad. Entonces, a mejor, si hay un mayor estiramiento, como lo dice la ley de Frank Starling, que es a mayor estiramiento, mejor llenado ventricular, vamos a tener una mayor contracción ventricular y una mejor eyección de la sangre hacia el organismo. También debemos tener en cuenta la poscarga. La poscarga, entonces, cuando el corazón, cuando el ventrículo se llena de sangre, entonces este llenado de sangre acá del ventrículo debe ejercer una fuerza contra resistencia a la eyección para poder abrir la válvula aórtica y poder eyectar la sangre al organismo. Totalmente en el ventrículo no se expulsa, digamos, si son 100 centímetros que se deben expulsar, no, siempre hay un remanente, siempre el corazón deja un remanente de sangre en sus ventrículos. Entonces, lo que se va a eyectar, por ejemplo, si quedan 30 centímetros en el ventrículo y se eyectan 70 centímetros, esa es la fracción de eyección. En porcentaje es el 70% que va a ser eyectado. Entonces, para tener en cuenta estos términos, esto es la parte de fisiología, para tener en cuenta entonces que estos conceptos básicos también van a depender de unos principios básicos del sistema cardiovascular. El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado por las necesidades tisulares, entonces debemos tener en cuenta la buena perfusión de esos tejidos. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales. Todos los flujos locales, o sea, quiere decir que el retorno venoso, cuando la sangre retorna al corazón, inmediatamente hay una señal del corazón en que debe expulsarla de inmediato al nivel a las arterias. Y la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. ¿Esto qué quiere decir? Que hay unos mecanismos de compensación para aumentar la presión arterial. Por ejemplo, si la presión arterial disminuye por debajo de unos 100 milímetros de mercurio, quiere decir que hay unas señales nerviosas que están enviando al corazón y esto hace que el corazón bombea más rápido. Entonces, cuando el corazón bombea más rápido, es más eficiente para aumentar esa presión arterial. ¿Qué pasa también? Hay unos reservorios venosos, que esos reservorios venosos se contraen. ¿Para qué? Para mejorar el retorno venoso, aumentar el retorno venoso al corazón. Y otro más importante que es que las arteriolas, o sea, cuando hay ramificación de las arterias, esas pequeñitas que se ramifican se llaman arteriolas. Entonces lo que hacen las arteriolas es vasoconstricción. ¿Para qué? Para llevar esa sangre, a llevarla hacia las arterias y así a las grandes arterias y así poder aumentar nuestra tensión arterial. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta la presión arterial. Bueno, ¿cómo están distribuidas las presiones? Aquí vamos a visualizar cómo está distribuido ese volumen sanguíneo en todo el organismo. Como podemos darnos cuenta, en la circulación sistémica, aproximadamente un 84% del volumen sanguíneo está a nivel de las venas y a nivel de las arterias están un 13%. A nivel del corazón, tanto en la circulación pulmonar como en el corazón, está un 16%. Esta es la distribución. Y en arteriolas y capilares, están un 7%. Recordar que los capilares son los que unen las venas con las arterias y son las encargadas, los capilares tienen una función muy importante en la circulación porque son las encargadas de entrar y salir las sustancias y los nutrientes a la sangre. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos valores. Bueno, ¿qué parámetros hemodinámicos, ya después de hablar de toda la fisiología, cómo es
la fisiología cardíaca, qué factores dependen del gasto cardíaco. Entonces debemos tener en cuenta, vamos a visualizar en el monitor, como podemos mirar, este es nuestro monitoreo que le hacemos a un paciente y miramos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a ser medida por diferentes ondas, como por ejemplo el electrocardiógrafo. En el visoscopio vamos a tener como una electrocardiografía general de cómo está la frecuencia cardíaca. La presión arterial invasiva, entonces acá vamos a tener también, porque esto es con una línea arterial a nivel del pulso radial o de otra parte, de otra arteria. Entonces, por eso vamos a mirar también aquí cómo está, perdón, cómo hace sincronía con el electrocardiógrafo y también con la saturación de oxígeno. Entonces vamos a mirar que la saturación de oxígeno, cómo es medida en el lecho unguial, donde hay una mayor parte de capilares pulsátiles, entonces es ahí donde vamos a medir también nuestra frecuencia cardíaca. Si tenemos una alteración en la electrocardiografía, nuestro monitor está fallando, podemos cambiar este modo electrocardiográfico a medirlo con la saturación de oxígeno. Recordar que acá hay unos capilares pulsátiles, entonces que nos dan la confianza y te podemos mirar y evaluar cómo está la frecuencia cardíaca con la saturación de oxígeno. Porque es importante también tener en cuenta en estos pacientes con ventilación mecánica. Los pacientes con ventilación mecánica hay un cambio desde el contexto fisiológico a nivel cardíaco. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa en la insuflación mecánica. Cuando hay ventilación mecánica va a aumentar el volumen sanguíneo en la circulación pulmonar, pero entonces en el lado derecho del corazón va a disminuir el retorno venoso. Entonces, como disminuye el retorno venoso, aumenta la poscarga. Entonces, por eso, aumenta la poscarga por disminución del volumen sistólico. Y en la deflación va a ocurrir después de 2 a 3 latidos cardíacos después. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Cuando ocurre esto, ¿qué pasa en el lado derecho del corazón? Como al disminuir el volumen sistólico, porque tiene que aumentar la poscarga para poder eyectar la suficiente sangre al organismo, entonces este volumen sistólico en el ventrículo izquierdo y la precarga van a disminuir, porque como no hay un llenado suficiente, pues no tenemos suficiente precarga, estiramiento de esas fibras para un buen llenado ventricular. Bueno, debemos tener en cuenta entonces en el pulso, debemos tener en cuenta las alteraciones del ritmo cardíaco. ¿Qué vamos a visualizar acá? Nos familiarizamos con el sonido, ya pues en la parte de enfermería, la parte médica, terapia respiratoria, también van a identificar que algo no está bien en ese paciente. El ritmo cardíaco debemos evaluar si es regular o irregular, si es simétrico o asimétrico, la frecuencia cardíaca la vamos a visualizar, qué alteraciones electrocardiográficas nos está arrojando el monitor y también entonces es muy importante la escucha. Algo pasa con ese paciente, eso no es normal, que esas pulsaciones estén tan lentas, entonces vamos a escuchar. En este caso, esto es más rápido, es un ritmo que lo podemos escuchar muy irregular. Y este también es un trazo electrocardiográfico donde no hay unos complejos QRS organizados, hay un ritmo irregular. Entonces, esto es como para tener en cuenta que debemos mirar estas alteraciones electrocardiográficas. Bueno, vamos a hablar de la monitorización de la presión arterial no invasiva. ¿Por qué no es invasiva? Bueno, porque simplemente vamos a mirar con un tensiómetro que va a ser colocado en el brazo del paciente y vamos a mirar en el monitor cómo está la tensión arterial. Recordar un poquito que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias.
Esto ya más fisiológicamente hablando, acordémonos de la parte física, la presión es igual al volumen sobre la resistencia, entonces es el volumen sistólico que ejerce contrarresistencia en las paredes arteriales. Por eso está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica y refleja de igual manera el volumen de eyección de la sangre y principalmente es en la arteria braquial en los brazos. Si hay un traumatismo en los miembros superiores, pues obviamente no podemos colocar este tensiómetro en esa parte, entonces debemos mirar a ver si es adecuado colocarlo en los miembros inferiores, si de pronto pues el médico puede también, ya deberíamos utilizar como alternativa la línea arterial invasiva, entonces por eso es importante tener en cuenta la monitoría de la presión arterial. En la parte invasiva, entonces aquí como vemos debemos tener la arteria ideal para caminar, es la arteria radial, porque es la del flujo colateral, entonces por eso es importante. No utilizamos la arteria braquial porque no tiene flujo colateral, entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque el riesgo de isquemia o de trombosis es muy alta si no utilizamos esta arteria radial. Sí, pues si está contraindicado, pues ya utilizaríamos la arteria femoral, pero ya en casos muy delicados donde está comprometiendo sí la hemodinamia del paciente y el paciente pues no se puede definitivamente canular una arteria radial, ya toca que el médico le coloque un catéter de línea arterial, entonces lo hacen por medio a nivel femoral o puede ser, y esto pues facilita en este tipo de pacientes con inestabilidad hemodinámica mejor control de los medicamentos especiales, inotrópicos, vasoactivos, vasodilatadores, entonces hay un mejor control. Por eso, porque es continuo, entonces hay un mejor control de estos medicamentos. Las ideales, como ya les había dicho, la arteria radial y la femoral. Entonces, si tenemos una línea arterial, pues esto va conectado a un transductor de presión. Este transductor de presión va conectado al monitor y lo que vamos a visualizar es esta curva. Entonces debemos familiarizarnos con esta curva de tensión arterial y esto es lo que nos va a indicar acá en el dibujo, en la gráfica, una duración del ciclo cardíaco. Entonces la duración del ciclo cardíaco está indicada por la sístole, o sea, la contracción ventricular, la apertura de la válvula aórtica, el cierre de la válvula aórtica cuando ya empieza a llenarse el ventrículo, entonces esto se llama diástole. ¿Por qué se llama anacrótica? Porque del griego ana, pues es hacia arriba y crotos, que es latido. Entonces esta es la duración del ciclo y esto es lo que va reflejado aquí en nuestro monitor. La monitorización actualmente pues de la temperatura periférica ya la visualizamos también acá. Acá en nuestro monitor también hay unos sensores de temperatura muy importantes a tener en cuenta que ya los trae el monitor, son con una punta de cobre y se coloca a nivel axilar, sensibles al calor del paciente, donde vamos a tener una monitoría continua de la temperatura. Entonces vamos a verificar a tiempo qué alteración hay en la temperatura de nuestro paciente y por qué es importante tener en cuenta este dato, por si algo está pasando, algo fisiopatológico está pasando con este signo vital. La monitorización de la pulsoximetría, como les venía diciendo, entonces esto es un pulsoxímetro, va en el lecho unguial, preferiblemente pues en el lecho unguial, entonces para mirar cómo está la saturación de oxígeno de ese paciente. Entonces, como ven, ahí cada lecho unguial está lleno de capilares y con un sensor infrarrojo, entonces va a transmitir esas pulsaciones aquí al monitor. Esta es una curva de pulsoximetría, esta es una curva de saturación
que debemos tener presente. ¿Cuándo se aplana esta curva? Esta curva se aplana cuando no hay una perfusión adecuada de los tejidos, de pronto hay interferencia, entonces empiezas a tomar rápido, entonces debemos tener en cuenta si de pronto el pulsoxímetro está bien ubicado o en estos pacientes de cuidado intensivo que están muy edematizados, con malas perfusiones distales, pues ya utilizaríamos otras alternativas de medir la oxigenación. Podemos colocar el pulsoxímetro en el pabellón auricular o también se puede en los dedos de los pies. Entonces, esto es ya de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente. La monitoría de la oxigenación, entonces debemos tener unos en cuenta, unos indicadores de perfusión arterial. Entonces, debemos tener en cuenta 3 parámetros importantes, como son la presión arterial media, como ya había dicho, la presión arterial depende del gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. La presión arterial media como tal, acordémonos de la fórmula antigua, la presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica. ¿Por qué es 2 veces la diastólica? Porque el llenado ventricular se hace en 2 tiempos, en 2 oportunidades. Por eso es que se da 2 veces la diastólica dividido en 3. Entonces esta es la fórmula para nosotros tener en cuenta cómo sacar nuestra presión arterial media y es un indicador de perfusión tisular. Entonces debemos tener en cuenta la presión arterial. Saturación venosa de oxígeno, que esto pues nos lo arrojan unos gases en la gasimetría venosa del paciente, cómo está el retorno venoso de ese paciente y qué tan cargado está de oxígeno ese retorno venoso. Y la gasimetría arterial, pues debemos tener en cuenta un metabolito muy importante en el momento de la reanimación de nuestro paciente en la UCI. El lactato es un metabolito que forma parte para evaluar el metabolismo anaerobio. ¿Se puede, por favor, repetir la fórmula? La fórmula es la presión de la presión arterial media, entonces es la presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica. Acordémonos que el corazón se llena en 2 oportunidades, por eso es 2 veces la diastólica. Y como es en el momento del llenado ventricular, es relajación, diástole, dividido en 3. Recordar esto, pues debemos tenerlo en cuenta porque a veces de pronto en la monitoría arroja otro valor totalmente diferente a la fórmula, entonces esto para que lo tengan en cuenta. El lactato hace parte del metabolismo anaerobio, entonces el lactato como tal se aumenta cuando hay una hipoperfusión tisular, cuando hay hipoxia tisular, o sea, no está llegando suficiente oxígeno a la célula, entonces la célula sufre. Entonces, ¿qué activa su metabolismo anaerobio? Entonces, estos niveles de lactato empiezan a aumentar. ¿Esto en qué casos de patológicos ocurre? Digamos, en procesos sépticos. En una sepsis ocurre que hay una demasiada extracción de oxígeno, la célula no está totalmente perfundida, hay hipoxia tisular y pues esto puede llevar a isquemias, puede llevar también en unas situaciones mucho más graves a una apoptosis celular. Entonces, por eso es importante medir el lactato. Lo normal del lactato, según la literatura, 0.5 a 1, aunque unos indican que menos de 2 es un lactato permisible, pero más de 2, mayor de 2, sí debemos actuar y algo está pasando con ese funcionamiento de extracción, de mayor extracción de oxígeno a nivel pues de la hemoglobina, de disminución del gasto cardíaco, entonces se ven alterados muchos factores que pueden aumentar este lactato cero. Según el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, en un documento de consenso que sacaron el año pasado, es muy importante tener en cuenta cómo debemos monitorizar a los pacientes con COVID, que es imprescindible, pues ya como estamos manejando pacientes con COVID. ¿Qué debemos monitorizar continuamente? Ellos dicen que debemos mirar entonces la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, el estado neurológico. Entonces debemos mirar estos 3,
signos vitales muy importantes en este tipo de paciente, porque estos tipos de pacientes tienen riesgos de complicaciones. Observar síntomas como tos, esputo, presión en el pecho, disnea y cianosis, en todos estos pacientes que tienen riesgo de complicaciones y riesgos de neumonías multilobales. Monitorizar de acuerdo con la condición del paciente, el análisis de gases arteriales de acuerdo con la condición clínica del paciente para mirar entonces si el paciente está hipoxémico o no. Reconocimiento oportuno de cualquier deterioro para ajustar estrategias de oxigenación, de acuerdo también a la gasimetría arterial, miramos y ajustamos la oxigenación de este tipo de paciente, tener en cuenta si el paciente está ventilado. Estos pacientes por lo general van a tener presiones al final de la aspiración, presión positiva al final de la aspiración altas, entonces hay riesgo de lesión pulmonar, hay riesgos de barotrauma en este tipo de pacientes para que no haya colapso pulmonar. Y monitorizar de cerca los cambios en la presión de las vías respiratorias, pues esto ya cuando el paciente está ventilado, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, de acuerdo a cómo vaya evolucionando su patología. Por eso es importante tener en cuenta la buena monitorización de este tipo de pacientes y los dispositivos que tiene el paciente en el momento también de que lo coloquemos en prono. Entonces, tener en cuenta estos accesos venosos o arteriales, que no vayan a quedar ocluidos en el momento de colocarlo en posición prono, que esto no vaya a interferir con la monitoría de nuestro paciente. En algunos casos no se recomienda el uso de catéter de arteria pulmonar porque es demasiadamente invasivo y entonces, ¿qué pasa? Que las resistencias vasculares pulmonares y cardíacas van a tener unas alteraciones en el momento de que se coloque el paciente en prono. Esto ya pues en casos más específicos y de acuerdo a la condición del paciente. Bueno, vamos a medir entonces, vamos a monitorizar la presión venosa central. Tenemos una pregunta, dice, cuando hay colapso pulmonar en pacientes COVID-19, ¿cuánto puede marcar la frecuencia cardíaca? Cuando hay alteraciones, cuando hay alteraciones, digamos, lesiones pulmonares graves, el paciente puede demandar más esfuerzo cardíaco. Por decirlo así, si el paciente con ventilación mecánica y con insuflación mecánica todo el tiempo, entonces hay una disminución del retorno venoso. Entonces, ¿qué pasa? Va a actuar la frecuencia cardíaca. Entonces, el paciente puede estar taquicárdico, puede requerir de más volumen, de aumentar ese volumen sistólico para poder perfundir el resto del organismo. Entonces, tener en cuenta esto porque pues esto puede descompensar al paciente, incluso pues el paciente cuando hay colapso alveolar, o sea, cuando hay colapso pulmonar, pues puede entrar también en un estado de paro, entonces tener en cuenta todo esto. Entonces, a nivel fisiológico, en el contexto fisiológico cardiopulmonar, esto es lo que pasa, entonces tener en cuenta cuando el paciente está en ventilación mecánica y con presiones, con PIPs muy altas. Bueno, la monitorización de la presión venosa central, entonces vamos a evaluar la precarga. Acordémonos que la precarga es el grado de estiramiento, es el grado de tensión de los cardiomiocitos en el momento del llenado ventricular. ¿Cuándo está disminuida? Cuando hay estados de hipovolemia, cuando hay estados de hipovolemia, lo que venía diciendo, los cambios fisiopatológicos que ocurren, el paciente va a estar taquicárdico, que eso lo podemos visualizar, el paciente está con vasodilatadores, entonces cuando hay vasodilatación arterial, nuestra precarga disminuye y va a estar aumentada en vasoconstricción. Cuando hay vasoconstricción, pues va a aumentar esa precarga por la hipervolemia, pues en estos pacientes cuando ya hay sobrecargas hídricas importantes, entonces eso es lo que nos va a reflejar la presión venosa central, qué tanto estamos hidratando a nuestro paciente y en qué momento parar
esa hidratación con él. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pues ya aquí obviamente hay una congestión cardíaca que no permite que haya un buen llenado, que no haya un buen llenado pues ventricular y que pueda el mismo eyectar al resto del organismo. Hay un artículo muy interesante que se los traje pues porque acá en este estudio de investigación cogieron varios estudios de diferentes países en donde miden la efectividad de la medición de la presión venosa central en la detección temprana de patologías hemodinámicas. Entonces, acá en este estudio dice que el 90% de estos estudios dice que la presión venosa central no debemos tratarlo como un parámetro aislado, sino es muy importante y relacionarlo con otros parámetros hemodinámicos. ¿Por qué es importante? Acá en estos estudios identificaron que es relativamente importante, mejor dicho, solucionar de manera inmediata cuando el paciente está en un estado de hipoperfusión. Entonces, hay una perfusión rápida, hay un diagnóstico rápido, digamos, en el paciente que está con choque hemorrágico o hipovolémico. En estos pacientes, en los estados agudos, la presión venosa central nos ayuda a la correcta corrección de la hipotensión arterial en este tipo de pacientes. En esta revisión sistemática de metaanálisis no hay diferencia, digamos, porque la presión venosa central, ¿sí? Se mide con un transductor de presión también conectado al monitor y se coloca en la vía distal de un catéter venoso central, porque el catéter venoso central va en la entrada de la vena cava superior a la aurícula derecha, o sea, en la unión cavoatrial, ahí va a estar nuestro catéter venoso central. Entonces, el transductor de presión se coloca en esa vía distal y se hace una línea entre el cuarto espacio intercostal y a nivel del esternón. Ahí va a estar ubicado nuestro eje flebostático y es ahí donde vamos a ubicar nuestro transductor de presión para mirar cómo está ese retorno. O sea, cuando ingresa la sangre a la aurícula, entonces ahí se genera una presión. Y esa es la presión y esta es la curva que nos va a dar el monitor. Esta es la curva que nos va a dar el monitor y esta es la curva de la contracción auricular, como es la contracción también isovolumétrica ventricular y el llenado auricular. Esta es la curva que nos va a arrojar entonces en el monitor y que debemos tener en cuenta en la medición de la presión venosa central, cómo está el retorno venoso y cómo está esa precarga. Entonces, cuánto llega en esa parte y si no nos estamos excediendo en los líquidos con el paciente crítico, porque también esto es un factor negativo en la evolución. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos conectado el transductor de presión a la vía distal, porque es la vía que va a estar más cerca en esta unión cavoatrial, cerca llegando a la aurícula derecha. Por la otra vía, pues ya están conectados nuestros otros medicamentos que están administrando pues al paciente. Y pues eso debemos tener en cuenta, debemos tener en cuenta que la presión venosa central no podemos aislarla, no podemos dejarla atrás, es un indicador y es un valor fundamental en el momento de la reanimación hídrica del paciente y en qué momento parar esos líquidos que le están sobrando al paciente. Bueno, y también tenemos en cuenta entonces en el paciente con trauma craneoencefálico, otro parámetro que medimos es la presión intracraniana. Vamos a recordar un poquito de la fisiología cerebral. ¿Qué pasa? El cráneo pues es una bóveda compacta, ¿sí? En donde van a estar tres compartimentos que son el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. El parénquima cerebral en un 80%, el líquido cefalorraquídeo en un 10% y la sangre en un 10%. Está distribuido de esta manera. Entonces, ¿qué dice la teoría de Monroe-Kelly? Que si
hay un aumento del volumen en cualquiera de estos compartimentos, los otros dos aumenta esa presión. Entonces va a aumentar esa presión en cualquiera de los otros dos compartimentos. Esa es la teoría de Monroe-Kelly, para tener presente que si se ve alterado uno, aumenta la presión en los otros dos. ¿Dónde nace el líquido cefalorraquídeo? Como para recordar anatomía, nacen los ventrículos cerebrales. Estos ventrículos cerebrales están llenos, o sea, están ramificados por unas células ependimales que van a formar el plexo coroideo, y ahí se produce el líquido cefalorraquídeo, que los ventrículos son los encargados de llevarlo a la cavidad craneal. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en el momento de la presión intracraneana? Debemos tener en cuenta los valores normales, entre 10 y 20 según la literatura van adultos, en niños de 7, de 1.5 a 6 recién nacidos, pero en este caso, como estamos hablando de monitorización del paciente de cuidado crítico adulto, vamos a tener en cuenta este valor. Ustedes pueden mirar en otra literatura y hay otros valores de 5 a 15, de 10 a 15, pero pues estos son unos conceptos básicos de fisiopatología cerebral que podemos encontrar y de monitorización de presión intracraneana que nos arrojan este valor. Entonces, la buena presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y de la PIC. Entonces, mire otra vez acá la presión arterial media, como es un indicador de la perfusión arterial, de la buena perfusión de nuestros tejidos. Entonces, depende de esto y de la presión intracraneana. ¿Qué valor normal? También, como ustedes lo pueden ver en la literatura, pero permisible entre 60 y 70 tenemos una buena perfusión del cerebro. Menos de 50 va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y por consecuente, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, esto va a ocurrir en isquemia cerebral. Entonces, en estos pacientes es muy delicado porque las secuelas neurológicas son muy graves. Entonces, en estos pacientes debemos tener en cuenta que no podemos dejar bajar esta presión de perfusión cerebral, sino mantener una buena presión de perfusión cerebral para evitar esto. El flujo sanguíneo cerebral va de acuerdo a los 100 gramos de tejido cerebral, entonces de 40 a 50 hay un buen flujo sanguíneo, entonces en estos 100 gramos de tejido por minuto, entonces esto es lo que equivale a una buena presión de perfusión cerebral. Estas son consideraciones que debemos tener en cuenta en la medición de nuestra presión intracraneana. Hay unas lesiones frecuentes, ¿no?, que pueden aumentar la presión intracraneana, como son el hematoma epidural. El hematoma epidural, como podemos mirar, es una ruptura de las arterias meningias. Entonces, esto también puede desplazar, puede aumentar la presión en otros compartimentos, como ya lo había explicado. Los hematomas subdurales, también que pueden ser agudos, subagudos o crónicos. En los 48 horas del trauma puede ser agudo y pues requiere de cirugía. En todos los casos requiere cirugía. En algunos casos, perdón, requiere cirugía. Hay subagudos que van de 15 días o más, o por caídas, que llegó el paciente después de 15 días y con mucho dolor de cabeza, entonces le hicieron una tomografía y tiene pues su hematoma subdural, también pues tiene unos efectos pues a nivel neurológico importantes. La hemorragia intraparenquimatosa también aumenta la presión intracraneana, pero esto va acompañado, pues esto ya es en traumatismos craneoencefálicos severos, donde va acompañado de edema cerebral y de contusiones hemorrágicas importantes que pueden ocasionar herniación cerebral. Entonces desvían la línea media y entonces puede ser consecuencia, pues una consecuencia muy grave y hasta la muerte en este tipo de pacientes. Y la hemorragia subaracnoidea, que va el sangrado, pues ya que hay un compromiso vascular importante, tanto venoso como arterial, y pues esto también nos puede alterar y nos puede también desviar la línea media y nos puede comprimir esos compartimentos. Entonces, estos son lesiones como más frecuentes y que pueden aumentar la presión intracraneana. Hay unos métodos de monitorización muy frecuentes hoy en día.
El gol estándar es la ventriculostomía como tal. La ventriculostomía, acordémonos que acá nace nuestro líquido cefalorraquídeo, por eso es muy común, porque es un catéter de ventriculostomía insertado que puede utilizarse para drenaje del mismo y para monitorear de la presión intracraneana. También hay catéteres de fibra óptica que son los intraparenquimatosos. Estos van en el parénquima cerebral, pero no son para drenaje, solamente para visualizar cómo está esa presión intracraneana y cómo está la temperatura de ese parénquima del cerebro, cómo está la temperatura cerebral. Y los subdurales que colocan es después de cirugías de drenajes de hematomas subdurales, entonces colocan unas sondas para poder drenar, pero ya la monitoría en este tipo de pacientes pues no es tan eficiente. Por el lugar, se drena mejor en los ventrículos. Bueno, estos son los sistemas de drenaje de ventriculostomía. Es un sistema de drenaje con una gradilla de presión, entonces esta gradilla de presión va con una escala en milímetros de mercurio o en centímetros de agua, de acuerdo a las necesidades que requiramos, digamos, de drenar ese líquido cefalorraquídeo, qué tanto líquido cefalorraquídeo quiero que drene. Entre menor sea la escala de presión, pues más drenaje va a retornar pues por este dispositivo. Acá hay un láser como tal, en algunos lo tienen, en algunos no lo tienen. Es un láser en donde va a estar ubicado en esta llavecita de 3 vías nuestro transductor de presión, entonces va a ir por encima del pabellón auricular y es ahí, casi a nivel temporal, en donde va a estar ubicado nuestra línea imaginaria. En este caso, a veces lo hacemos con una regla o con este láser que nos va a indicar dónde debemos colocar. Y esta es la curva que debemos tener en cuenta en el momento de la visualización en el monitor, la presión intracraneana. Entonces, estas ondas son pulsátiles, es una onda pulsátil. Entonces, ¿qué miramos acá? Es cómo es el llenado, cómo es el ingreso de la sangre a nivel cerebral, cómo es la entrada y salida, la entrada y salida. Entonces, aquí, esta es la presión arterial, esta es la presión sistólica, cómo va llegar la sangre al cerebro, cómo va, aquí hay como tidales, como la marea, un golpeteo, pero acá nos visualizamos es cómo está el líquido cefalorraquídeo, cómo es la circulación de ese líquido cefalorraquídeo, y acá en P3 miramos cómo está el retorno venoso, entonces cómo está saliendo la sangre, y esto es más como en la parte venosa de los senos venosos. Entonces eso debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando esta, que es la del líquido cefalorraquídeo, aumenta esta curva? Cuando aumenta esta curva quiere decir que hay una obstrucción del catéter. Entonces este catéter está obstruido, ya bien sea porque hay un colapso ventricular, hay mucho edema cerebral, los ventrículos están colapsados que no permiten que drene ese líquido cefalorraquídeo que necesitamos que drene para poder bajar esa presión intracraneana tan alta. Entonces, o sencillamente en algunos casos, cuando esto pasa, a veces ocurre que sale masa encefálica a través del catéter de ventriculostomía, y pues ya estos son pacientes con unos pronósticos neurológicos muy malos. Entonces, esto es para tener en cuenta que hay aquí algo que está pasando con ese catéter y nos está obstruyendo esa salida del líquido cefalorraquídeo. Y estos, los monitores del catéter intraparenquimatoso, acordar que solamente el catéter intraparenquimatoso es solamente para monitorear cómo está la presión intracraneana y cómo está la temperatura cerebral. Bueno, y para concluir, pues estas son las clases de monitorización más comunes en nuestras unidades de terapia intensiva, de acuerdo también a las necesidades del tipo de paciente que estemos manejando en las unidades de terapia intensiva. Es una herramienta fundamental en el momento de obtener información, como les dije, de nuestro sistema cardiovascular y respiratorio. No solo detecta y determina
el origen de una inestabilidad hemodinámica, sino también en este tipo de pacientes cuál es el tratamiento adecuado, guía la terapéutica. Acordémonos que la monitorización no es terapéutica, siempre debe haber acompañada de la valoración clínica del paciente y del tratamiento efectivo para ese tipo de paciente. Y la detección de la presión intracraneana elevada puede ser útil para alertar a médicos sobre la necesidad de mejorar la perfusión cerebral, porque ha habido, pues, en los traumatismos cráneoencefálicos severos, hay muchas secuelas neurológicas que podemos evitarlas con la correcta monitorización de la presión intracraneana. Entonces, eso es muy importante. Agradezco, pues, a todos los que se motivaron a ingresar a esta charla. Es muy importante tener en cuenta qué es lo que visualizamos en el monitor, qué es lo que estamos detectando realmente en el monitor, no solamente mirar números y líneas, sino también buscar qué significa cada uno. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Espero pues que la información que les traje sea de utilidad en sus unidades de cuidado intensivo o en otro servicio, que es muy importante también cuando llegan esos pacientes pues a un servicio de urgencias o de reanimación, en donde monitorizamos también constantemente al paciente. Muchas gracias. Bueno, vamos a revisar el test. Vamos a mirar, a ver. Pues, minimizar eso. Bueno, las preguntas fueron, entonces, uno de los objetivos de la monitorización de paciente crítico es obtener información de la fisiopatología circulatoria en las unidades de cuidado intensivo y permite. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Muchos respondieron la D. Monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico, presión en diferentes cavidades y grandes vasos, cálculo del gasto cardíaco, medir la temperatura y la saturación venosa mixta, administración de fármacos, extracción de muestras. No, esto más se refleja es a la inserción de un dispositivo médico, en donde sí calculamos todos estos datos, pero ¿cuáles son los objetivos de la monitorización como tal? Entonces, la respuesta correcta es la A, ayudar a realizar el diagnóstico, a guiar la terapéutica, lo que les explicaba, en situaciones de inestabilidad hemodinámica y en situaciones de compromiso de la oxigenación. La respuesta correcta es la A, como les digo, la respuesta, la D, es la utilización de un dispositivo médico y sí nos permite calcular todo esto con ese dispositivo, pero en monitorizar en general solamente está es ayudar al diagnóstico y a la terapia. Bueno, en la segunda pregunta, de las siguientes indicaciones de monitorización hemodinámica, ¿cuál es el estado de disminución del gasto cardíaco? Entonces vamos a visualizar que muchos respondieron la D. Sí, exacto. Está bien, porque en los estados de hipovolemia hay una disminución del retorno venoso, por lo tanto va a estar afectado nuestro gasto cardíaco. En estados de shock también hay una disminución del gasto cardíaco. Y en alteraciones del funcionamiento cardíaco, también. Entonces, sí, la respuesta correcta es la D. La tercera pregunta. En este caso clínico debían coger entonces la tensión arterial, y la presión intracraneana. Entonces, el valor al ingreso fue de 30. Debían sacar la tensión arterial media para poder sacar la presión de perfusión cerebral. Entonces, muchos respondieron la B, es correcto, dio 40. Acuérdense que la fórmula de la presión arterial media es la presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica dividido en 3. Y esto tenían que coger esta presión arterial media menos 30 y eso da 40. Exacto, sí. La ven. Bueno.
Y en esta presión de perfusión cerebral, ¿por qué está afectada? Entonces, si es 40, acuérdense que menos de 40 hay una mala perfusión cerebral. Entonces, muchos respondieron la E, A y C son correctas. Sí, les voy a explicar por qué. ¿Hay una disminución de la presión arterial media? Sí. Cuando hay vasodilatación, hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, cuando aumenta el flujo sanguíneo cerebral en casos de vasodilatación, nuestra presión de perfusión cerebral tiende a disminuir y por lo tanto también disminuye nuestra presión arterial media. En casos de vasoconstricción, el flujo sanguíneo cerebral tiende a cambiar y aumentar esas presiones, pero en caso de vasoconstricción. Entonces, la presión de perfusión cerebral está alterada por estos dos. Hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral y una disminución de la presión arterial media por vasodilatación. La A y la C son correctas, están bien. Y vamos en la C. Y en el paciente con COVID-19, ¿qué debe monitorizarse continuamente? Acordémonos que continuamente debemos monitorizar frecuencia respiratoria, como lo explicaba inicialmente, la saturación de oxígeno y el estado neurológico continuamente. ¿Por qué no el lactato sérico? Porque no podemos funcionar al paciente, o si no tiene de pronto una línea arterial donde podemos extraer muestras, no podemos funcionar al paciente cada hora, según las guías clínicas y lo que recomiendan en las actas colombianas de cuidado intensivo para el manejo del paciente de COVID. Se hace mínimo cada 8 horas o cuando el paciente está en posición prono. En este caso sí debemos tomar una gasimetría arterial para valorar cómo está su parte respiratoria y también evaluar cómo está el lactato sérico. Por lo pronto, entonces, el principal monitoreo que debemos hacer es la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y cómo está el estado neurológico del paciente. Y la sexta, entonces, ¿qué vemos ahí? Unos complejos en la electrocardiografía, ¿qué revisamos ahí? Unos complejos que no son regulares, es un ritmo irregular, por lo que no es fibrilación ventricular, porque los complejos QRS sí están definidos. No es un fibroclúter auricular, porque tampoco tenemos como los dientes en sierra en las aurículas, y taquicardia sinusal no es taquicardia porque es un ritmo irregular, entonces por lo tanto es una fibrilación auricular. Entonces, porque hay unos complejos más anchos y otros más cortos. Entonces, hay un ritmo irregular, una fibrilación auricular. Muchas gracias. María, muchísimas gracias. Muy clara la explicación que nos hizo el día de hoy y vamos a seguir con la siguiente conferencia que teníamos programada. Entonces, le damos la bienvenida a la jefe. Buenas noches, comenzamos ahora. Yo me llamo Yolanda Ballesteros, soy enfermera de cuidado intensivo. Hoy vamos a ver un tema relacionado a paciente de cuidado intensivo, pero es un paciente que también puede estar en nuestro servicio de hospitalización, o un paciente que esté con hospitalización en casa, o un paciente crónico. Muy bien. Primero vamos a comenzar por definir qué es metabolismo. Hemos escuchado mucho de eso. Nosotros decimos que tengo el metabolismo lento, o mi metabolismo es rápido, dependiendo de nuestro peso, pero realmente el metabolismo es una palabra bien grande. Es una serie de reacciones que hace que una sustancia de una naturaleza se convierta en otra. El metabolismo tiene dos fases, una es el anabolismo y la otra el catabolismo. El anabolismo es donde se construye, va de unas pequeñas sustancias químicas y se construye algo grande.
comenzamos con unos aminoácidos y luego podemos volver o una proteína y de esa proteína podemos hacer células, glóbulos rojos o tejidos. Y el catabolismo es una degradación de algo grande. Nosotros nos comemos algo, puede ser un carbohidrato y lo volvemos unas pequeñas partículas que pueden convertirse, dependiendo de esta, a pequeños aminoácidos, y de ahí se libera energía. Para que lo expliquen y lo entiendan, yo lo explico y ustedes lo entienden un poco más práctico. Nosotros nos comemos una porción de torta o un pedazo de carne o un carbohidrato, puede ser una papa o algo. Esto lo vamos a hacer una digestión y a través de unas enzimas que hay en nuestro organismo lo vamos a convertir en aminoácidos, en monosacáridos, ácidos grasos y glicerol. Esto libera energía. Esta torta que estaba compuesta por harina, por mantequilla, por huevos, se van a convertir en pequeños elementos químicos que el organismo necesita para su funcionamiento. Y en este proceso vamos a liberar energía. El anabolismo es como el inverso, de pequeños compuestos químicos que ya tiene nuestro organismo, vamos a hacer algo más grande. Entonces, de unos pequeños aminoácidos, a través de la energía que habíamos hecho en el proceso anterior, en la fase anterior, vamos a producir grandes cosas, un glóbulo rojo, una célula, parte de un tejido que nuestro cuerpo diariamente está cambiando. En resumen, el catabolismo de grandes porciones, de grandes sustancias, lo devolvemos pequeño y liberamos energía. En el anabolismo de pequeñas sustancias, a través de esta energía, la convertimos en algo grande. En esta fase consumimos energía. ¿Quién necesita nutrición? Todos necesitamos nutrición, estemos enfermos o no. Cuando hay algo fortuito, algo que pasó, que no esperábamos, como puede ser un accidente, una caída, una enfermedad, sea aguda o crónico, o una cirugía, de todo esto vamos a necesitar un poco más de energía y vamos a necesitar nutrirnos. En el paciente crítico o en un paciente que esté igual hospitalizado por otra patología, nuestras reservas, este gasto de energía se nos va a aumentar, este glucógeno, que es una reserva que tenemos de glucosa, se nos va a disminuir y la proteína o grasa que tenemos depositada, pues el cuerpo va a comenzar a echarle mano a esta proteína porque nosotros no la estamos consumiendo. El paciente crítico en el estado de shock, ¿qué hace? Comienza a hacer hiperglicemias, dicen, pero ¿de dónde si no las está consumiendo? De esto que tenemos en reserva, este glucógeno y esta proteína y grasa que tenemos, pues comienza a utilizarla, pero se nos va a quedar en el torrente. Entonces son pacientes que nos llegan y están hiperglicémicos y a veces comienzan a hacer la resistencia a la insulina, que es como parte del organismo como para defenderse. ¿Cuáles son los objetivos de la nutrición? La nutrición, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar o le vamos a mejorar la nutrición, el estado nutricional a un paciente. Este paciente puede llegar desnutrido o puede llegar bien nutrido, pero por su estado, por su patología de ingreso, pues puede estar ya comenzando a desmejorar. Vamos a frenar ese catabolismo, o sea, el organismo va a coger esa proteína que nosotros tenemos para comenzar a echarle mano y a todo lo que nosotros necesitamos, así estemos en reposo o estemos sedados. Regular esa lipólisis, o sea, coger esa grasita y la comienza a gastar para seguir funcionando, y al azúcar que tenemos acumulada en forma de glucógeno. Tenemos que mantener esa masa corporal magra que nosotros tenemos, que es en el músculo, el cuerpo también comienza a gastarla. Por eso cuando el paciente lleva mucho tiempo en la UCI, comenzamos a ver que el paciente comienza a perder peso y son pacientes que salen con pues muy decaído y sus músculos están bastante gastados. Y vamos a disminuir estas complicaciones del paciente. Si nosotros estamos pendientes de una nutrición del paciente, el paciente se va a complicar menos y va a reaccionar mejor ante una posible infección. ¿Qué tipos de nutrición hay? Hay tres.
la enteral, la parenteral o la mixta. La mixta es que se coge de ambas, una parte enteral, una mixta, mientras el paciente comienza a comer o a nutrirse mejor por el sol. La nutrición enteral es un tipo de administración de nutrientes a nuestro paciente, que la totalidad de los nutrientes se los vamos a aportar nosotros o parte de esos nutrientes. ¿Qué le vamos a dar? Lo que él necesita, que son proteínas, calorías por los carbohidratos o micronutrientes también que él va a necesitar. ¿Cómo se los vamos a aportar? A través de una sonda. En algunos casos el paciente voluntariamente puede aceptar esta nutrición, pero no es la que él necesita, la que él requiere. Entonces le vamos a dar un suplemento y él lo va a tomar voluntariamente en porciones después de su almuerzo. En la nutrición enteral, para poderla nosotros dar, el paciente tiene que tener unas indicaciones bastante claras. Tener un tracto gastrointestinal intacto o funcional, que el paciente tenga incapacidad para ingerir por vía oral o que tenga un trastorno del sistema nervioso. Si el paciente tiene alguna de estas tres indicaciones, podríamos pensar en que el paciente puede tener una indicación de nutrición enteral. La nutrición enteral, como les dije, se puede dar por diferentes medios, sea oral y voluntaria. Entonces le damos un suplemento, el paciente consume alguna parte de alimentos, pero no las necesarias, le suplimos con alguna parte con un suplemento farmacéutico y se la podemos dar. También, si el paciente realmente no se ayuda, ya hay que ayudar con un elemento biomédico, con un insumo, con una sonda, porque el paciente no lo puede hacer por él mismo. Se lo podemos dar por una sonda nasogástrica, es una sonda que va desde la nariz hasta el estómago. Hay una sonda orogástrica que iría de la boca al estómago, una sonda de gastrostomía. Estas sondas van directamente con una perforación a nivel del abdomen hasta el estómago, una sonda de yeyunostomía que también va desde la parte del abdomen bajo al yeyuno directamente, o una sonda duodenal. Una sonda duodenal es una sonda que puede ir naso o orogástrica y va directamente hasta el yeyuno. Estos son los tipos de sondas que podemos utilizar para aportar nutrición enteral a nuestro paciente. Las sondas nasogástricas o orogástricas, ¿en qué paciente lo podemos utilizar? Es un paciente que tenga el estómago funcionando. Si el paciente tiene su estómago en perfecto estado, le podemos pasar una sonda naso o orogástrica. Si un paciente que no tenga riesgo de broncoaspiración y un paciente que tenga el reflejo de vómito conservado y que tenga un estómago en perfecto estado y que su vaciamiento sea normal. Si el paciente tiene problemas de estos anteriores, que el estómago no esté funcionando bien, que tenga un estómago con gastroparexia, pues este paciente tiene una facilidad a que no broncoaspire, o si su efecto de su reflejo de vómito no está conservado, es un paciente que posiblemente no va a broncoaspirar. Entonces esta no sería una indicación para tener este tipo de sonda. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una sonda nasogástrica? Las ventajas son que son muy fáciles, con un poco de práctica lo podemos hacer, va directo al estómago, es más fisiológica, sería como normalmente nosotros comemos, toda la comida llega y se deposita en el estómago y ahí comienza su digestión. O utilizar una capacidad de almacenamiento más grande, el estómago es una bolsita donde depositamos nuestros alimentos, entonces esto hace que sea más fisiológico. Las desventajas, si no estamos muy pendientes, podemos incrementar el riesgo de broncoaspiración. Entonces hay que hacer una buena valoración si el paciente sí amerita esta o tendríamos que pensar en otro tipo de sonda. La sonda duodenal y yeyunal está indicada si el paciente tiene alteraciones en el estómago, pues tendríamos que descartarlo y tenemos que ir directo al yeyuno. Si el paciente tiene tumores, si tiene gastroparexia, lo que les digo del estómago, que no les esté funcionando bien su movilidad, son pacientes que tienen un mayor riesgo de broncoaspiración, habría que poner una sonda hacia el duodeno o hacia el yeyuno. El paciente que tiene un vaciamiento gástrico alterado también no se podría poner el anterior, sino habría que ser de este tipo de sonda.
y si tiene patologías con alteración de las vías biliares. Las desventajas y las desventajas de la sonda del duodeno del yeyuno. Una ventaja es que se la podemos iniciar tempranamente, se disminuye un riesgo de broncoaspiración porque los volúmenes son pequeños que le administramos y queda bien distante para la broncoaspiración. Las desventajas son de difícil acceso, tiene que ponerle una persona más especializada para verificar también que queda en el sitio exacto, son de menor tolerancia y son de volúmenes muy pequeños los que podemos administrar. Y siempre se va a requerir de una bomba de infusión para poderla administrar. Las sondas por ostomía. Estas son las que van directo al estómago, pero desde el abdomen o la parte baja del abdomen. Está indicado cuando la nutrición de nuestro paciente va a durar por mucho tiempo, de más de 4 a 6 semanas. Cuando es un paciente un deterioro neurológico, tiene problemas de deglución, son pacientes que sabemos que esto, si se recupera, va a ser con el tiempo. En pacientes con un trauma craneoencefálico severo, con una ACV o con enfermedades degenerativas, hay que pensar pues pronto que es una de las mejores y vamos a evitar complicaciones, broncoaspiraciones, y el manejo va a ser más fácil si comenzamos a capacitar a la familia para el manejo de estas sondas en el hogar. La ubicación de la sonda de gastrostomía, pues como les digo, va directo al estómago, se hace una perforación en el abdomen. Hay diferentes técnicas, una es quirúrgica y abierta, se hace en salas de cirugía por un cirujano. En este tipo de sonda que fue abierta, se debe iniciar la nutrición 24 horas después para que alcance a hacer algo de cicatrización en el sitio del estómago. Pero si se hacen como actualmente se están realizando, que es percutánea y bajo endoscopia por un gastroenterólogo generalmente, a las 6 horas ya podemos iniciarle la nutrición y son mucho más rápidas, se hacen en la unidad de cuidado intensivo generalmente, y a las 6 horas ya podemos estar administrándole nutrición a nuestro paciente. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas de la sonda por ostomía? Las ventajas: hay una menor posibilidad de obstrucción, estas sondas son de mayor calibre, son más cómodas porque el paciente puede vestirse, tiene una mejor imagen corporal, no hay que llevar aditamentos para llevarlas. Las desventajas es que se requiere un procedimiento invasivo por endoscopia, cirugía, o la puede hacer radiología, y se realiza por personal pues, especializado. Hay que estar en el sitio donde se cuente con este personal. Tenemos una pregunta. ¿Por qué se produce en la gastrostomía el reflujo? El reflujo, si el paciente no se le hizo una buena indicación y el paciente tenía problemas de gastroparesia, o sea que su estómago no tiene una buena movilidad, va a ser depósito de su alimento que le estamos dando o medicamento, y si nosotros no tenemos los cuidados de la posición del paciente en una posición de más de 30 grados, la comida se devuelve, igual está en el estómago. Hay que hacer unas buenas indicaciones qué tipo de paciente y qué tipo de patología tiene el paciente y qué requiere, qué sonda realmente requiere. Hay otros que son unos botones de ostomía de estas mismas sondas. Entonces, el paciente solamente se administra su nutrición por este botoncito, se destapa. Este botón tiene una válvula de antirreflujo, o sea que no habría derrames, y es una nutrición casi siempre se hace intermitente, como generalmente nosotros lo haríamos. Se hace por ciclos, entonces se hace una vez en la mañana, mediodía y en la tarde, y después pues tiene su botoncito y la persona puede elaborar, puede salir de la casa y no tiene que estar como pendiente de que se le pueda regar la nutrición mientras deambula. La selección del dispositivo. ¿Qué tipo de nutrición enteral le vamos a dar al paciente? Depende de eso, es el tipo de sonda, cómo está su tracto gastrointestinal y qué riesgo de broncoaspiración tiene este paciente. Si el paciente sabemos que no va a estar mucho tiempo con nutrición enteral, pensamos en una sonda Levin o en una sonda de susteno, que son un poco más largas, cuando el paciente va a tener entre 4 y 6 semanas la nutrición enteral.
Pero si la nutrición enteral va a ser por más de 6 semanas, hay que pensar en la sonda de gastrostomía o de yoyonostomía. El tamaño de las sondas. La sonda Levy, que es la que más conocemos nosotros, viene por calibres o French. Este es el calibre o grosor de la sonda. Estos colores son internacionales. Estemos acá o en el país que estemos, estos colores se van a repetir. Los que más usamos nosotros en las personas adultas es el número 14 y 16, que son como los de los más comúnmente, pero por el tamaño corporal, pero en pacientes un poco más grandes podríamos utilizar la 18 o la 20, y si son personas más delgadas o pequeñas, sería menos de 14. Las sondas tienen 3 partes, los orificios distales, que es por donde sale el medicamento o la nutrición enteral que le estamos administrando. Generalmente estas sondas tienen unas líneas de diámetro, de distancia, de marcación para que nosotros corroboremos si esa sonda se desplaza, ya sea que se ingrese o se salga del organismo, y tiene unas líneas que marcan para si se toma una placa, es una línea radioopaca que también podríamos visualizar en un rayos X. Los tamaños de las ondas de ostomía también son por French y también vienen por colores, pero las de gastrostomía, como dije, son de un diámetro un poco más grande. Entonces vamos a utilizar 20, 22 o 24. Las ondas de gastrostomía tienen unos anillos que quedan en la parte exterior, que es para como que quede más fija esa sonda y no se esté desplazando en la pared del abdomen. Las sondas de gastrostomía hay que tener unos cuidados. Hay que hacerle una limpieza en la estoma, o sea, en el sitio del orificio del abdomen, hay que diariamente limpiarlo. Cuando nosotros le administramos un medicamento a este paciente, sean tabletas, sean suspensiones o jarabes, se haría por este puerto. Pero después de que lo hagamos, tenemos que hacerle una irrigación con agua para que no queden residuos, y también podemos tapar esta sonda. Y por aquí se haría la conexión o se administraría la nutrición enteral. Y una recomendación, pensamos que no pasa, pero pasa, este puerto es para llenar este globito para que esa sonda no se desplace. En este puerto nunca le vamos a administrar nada. Este puertico se deja intacto, por eso viene generalmente en otros colores, y están los otros 2 puertos que podemos utilizar. Diariamente hay que girar esta sonda, se gira en manecillas de reloj para que esta sonda, como va a permanecer tanto tiempo, no se vaya a adherir a la pared y sea traumático el cambio de la sonda. Estas sondas hay que cambiarlas cada 6 meses. Hay que decirle a nuestros pacientes cuando salen hacia el hogar que hay que tomar control para que se le hagan el cambio. El cambio generalmente lo hacen es un gastroenterólogo, generalmente en una consulta se programa y ellos se lo cambian. Y decirles cuáles son los signos de infección, si está en rojo alrededor, si se pone caliente, hay que consultar. La elección de la fórmula enteral. Antes de seguir, nos están preguntando, ¿qué se debe hacer si se llega a salir una gastrostomía? Nada, hay que llegarla al servicio de la clínica donde haya consultado. Si llegan las primeras horas, nada, el médico generalmente coge una nueva sonda y la pasa por el orificio. Eso no es de alarmarse, se le tapa el orificio con una gasita y va y consulta y allá nuevamente se la pasa. No hay que dejar pasar tanto tiempo porque pasa como cualquier otra ostomía, se puede cerrar. La elección de la fórmula enteral, eso depende de la edad del paciente, depende del funcionamiento del tracto gastrointestinal, depende del diagnóstico médico de base y depende de las necesidades nutricionales del paciente. La elección debe ser pues individual, cada persona tiene sus necesidades muy diferentes y sus patologías de base diferentes. Se debe valorar la cantidad y se deben hacer unos controles y unos seguimientos, a ver si esta nutrición ha sido la indicada o tenemos que cambiársela, porque no siempre es la indicada. A veces hay personas que no reaccionan bien a alguno de los componentes y comienzan a presentar sus complicaciones. ¿Qué tipos de nutrición enteral hay? Hay mucha y cada vez salen más. Las poliméricas son las que son completas. Como hay unas acá hay de diferentes laboratorios,
Las completas es que tienen de todo, carbohidratos, proteínas, de todo, minerales. El Ensure, el Fresh, estos son 3 laboratorios diferentes, pero todas tienen un compuesto muy similar. Las elementales son más, como su palabra lo dice, son elementales, tienen de un solo elemento. Aminoácidos libres, en algunas de las que conocemos, ya está, esos elementos ya están un poco más digeridos, digamos, son más solubles y son más fáciles de que los absorba el organismo. Estos son para, dependiendo del tipo de patología. Las modulares, la palabra lo dice, son por módulos. Si el paciente necesita más proteína o necesita lípidos o necesita más carbohidratos. Dependiendo de esto, se le adiciona a su nutrición integral. Hay nutriciones industriales, son las que fabrican las casas comerciales, que ya vienen en polvo, vienen en frascos de dosis unitaria, o vienen las grandes frascos que son para 24 horas. Estos tienen 3 letras que mucha gente lo dice, pero no sabe qué quiere decir. Les dicen LPC, quiere decir listo para colgar. Son nutriciones que ya se están usando en las clínicas y también en las casas de los pacientes que tienen hospitalización domiciliaria. Las artesanales son las que se preparan en la casa. Son unas que se usaban anteriormente, pero ante una crisis se pueden volver a utilizar, no son las recomendadas. Son las que se hacían en las casas y en algunas clínicas. Se cogía proteína animal, llámese carne de res o de pollo, se hacía una sopa comúnmente, se licuaba y eso era lo que se pasaba. O de carbohidratos se hacía una colada, un candil, algo. Lo importante era nutrir al paciente, pero pues se quedaba cortico en los requerimientos que necesitaba el paciente. Esto pues es para un caso extremo, algún día que no hay, que no se consiguió, que la EPS no se la dio, pues hay que recurrir a lo que hay. Las fórmulas específicas, ahora ya para cada patología hay su nutrición especial. Hay para paciente renal, hay para paciente diabético, hay para pacientes con problemas hepáticos. Dependiendo de su patología, pues es la que se le va a indicar. Hay de sistemas abiertos o de sistemas cerrados. De sistemas abiertos es que de una lata se saca polvo y se reconstituye, o de una gran cantidad se saca un vaso y se les va dando. Y están las del sistema cerrado, que es para conectarle un equipo y programarlo. Eso se llama sistema cerrado. Nos evita que esa nutrición se nos vaya a contaminar. ¿Qué tipo de nutrición hay? Como les digo, hay miles, y dependiendo de su laboratorio está su presentación. Cada uno pues tiene y se casa con algún laboratorio dependiendo de cómo le vaya a su paciente con su nutrición. ¿Cómo se puede administrar? La podemos administrar por bolos. ¿Bolos qué quiere decir? Cojo 200 centímetros de la nutrición y se lo administro cada 4 horas, o con una jeringa, o por bomba, pero por bolos, por cantidades y por intervalos. Alimentación continua la vamos a realizar por una bomba y por un equipo y va a lo largo de muchas horas. Pueden ser 12 horas o 20 horas. Dejo descansar al paciente 4 horas. En algunos niños se presentan, pueden tener diferentes necesidades y puede reducir las náuseas y los vómitos si lo hacemos de esta manera. La alimentación por gravedad, pues cuando ya es en casa se enseña a la gente qué se puede hacer. Colocamos la bolsa de nutrición y con un equipo y le vamos graduando qué cantidad y en cuánto tiempo la quiero pasar. En esta no se necesita bomba, pero hay que enseñarles que si se la pasan rápidamente el paciente puede presentar distensión o ganas de vomitar si no la pasamos a la velocidad que debía ser. ¿Qué complicaciones tiene la nutrición integral? Tiene 4 tipos de complicaciones. La complicación mecánica, la gastrointestinal, la infecciosa o la metabólica. Las mecánicas son causadas por los equipos que nosotros les insertamos a los pacientes. Si es una sonda, le podemos lacerar la nariz, si es por la boca y la fijamos mal también. La de la nariz es la que más hemos visto, esta no, está ya casi que mandada a recoger, porque se colocaba acá una cinta adhesiva y eso nos tapaba y no nos dejaba ver que estaba haciéndole presión. Cuando veíamos, el paciente ya había hecho una zona de presión al nivel de la nariz y era lo más difícil al lado de la fosa nasal porque son sitios de difícil irrigación que es difícil que vuelva al paciente a su estado normal su piel.
Otra complicación mecánica es la obstrucción de la sonda. Si nosotros, la calidad de la sonda implica, si nosotros le administramos medicamentos por esa sonda y no la irrigamos, pues se nos obstruye. Si la calidad o las características de esta sonda, el material se colapsa fácilmente, es una de las complicaciones. Y otra es que nosotros, por esta sonda, y si no estamos pendientes, el paciente hace una esofagitis, hace una sinusitis, es por un cuerpo extraño dentro del organismo del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones gastrointestinales? Y las vemos a diario. El vómito, un paciente que no tolera ni que le subamos la dosis ni a pequeñas dosis. A veces son reacciones a los componentes de la misma nutrición. El paciente hace vómitos continuos, hace diarreas, hace distensión abdominal o tiene estreñimiento. De esto hay que estar muy pendiente que el paciente, su movilidad gástrica sí está o hay necesidad de adicionarle un medicamento. Y la diarrea igual, a veces en sus inicios los pacientes comienzan a hacer diarrea y después es mejor tolerada y depende de eso le subimos o le bajamos a la dosis de esta nutrición. Las complicaciones infecciosas, bueno, las complicaciones infecciosas ya es por cuenta casi siempre de nosotros o del familiar. Contaminamos la fórmula, contaminamos la nutrición, ya sea al destaparlo, no tuvimos la suficiente precaución y la contaminamos. O la neumonía por aspiración. Si esa nutrición se devuelve del estómago y nosotros tenemos el paciente muy acostado, alcanza a subir hasta la tráquea y se va hacia el pulmón. Esto le puede causar complicación al paciente porque una neumonía en un paciente que ya está críticamente enfermo puede ser pues le acabamos de completar esta fase crítica del paciente. Antes de pronto de avanzar, te están preguntando con el tema de la sonda de gastrostomía, que hasta qué tiempo es pertinente si el desplazamiento del paciente es dificultoso, entre menos tiempo sí es mejor, pero el plazo máximo para volver a colocar la sonda. Y preguntan también, ¿qué es PX hepático? Problemas hepáticos o patologías hepáticas. Problemas hepáticos, y preguntan también si las fórmulas específicas es solo para pacientes con falla renal crónica o también se puede administrar la falla renal aguda. Eso depende y depende de la patología y el momento del paciente. Si el paciente está en la unidad todavía, a veces depende del estado del paciente. La nutricionista y el intensivista dice, pues no le pongamos todavía o nutrición o le ponemos enteral y le pueden bajar a la cantidad de proteínas del paciente. Si el paciente tiene una insuficiencia renal, pues tenemos que hacerle unos aportes muy específicos para su patología, porque si le aportamos demasiada proteína, le producimos en más mal a ese riñón. Entonces, ahí en ese caso nosotros tenemos que llevar muy bien en los aportes a cuánto lo queremos, así el paciente requiera más o menos, tenemos que mirar es que no le vamos a producir más daño. De lo de la sonda cuando se sale, hay gente que es muy arriesgada y los colombianos somos dados a hacer cosas que no tocan. Entonces comenzamos que no, pues por ese orificio, por esa ostomía, métale una sondita para que no se le cierre, pero no sabemos cómo está el orificio de la ostomía, a veces producimos más daños que beneficios. Y resulta que esa sondita no se le fue hacia el estómago, sino fue que se le fue, hizo una falsa ruta y le estamos haciendo más mal. Entonces, no, nada. Hay que taparle esa ostomía con una gasa y nada, remitirlo. No podemos hacer maniobras que después nos arrepintamos y estamos diciendo que estábamos haciendo algo en el bienestar del paciente y hagamos cosas indebidas. Por eso lo dice que hay que ser manejado por personas que se especializan en eso y entonces es mejor solo llegar hasta donde podemos. Vale. Las complicaciones metabólicas, esos son ya porque o nos quedamos corticos en la nutrición o nos excedimos. Entonces hay aumentos o bajas en la glicemia, aumentos o bajas en el sodio, en el potasio y en el magnesio. Por esto tenemos que hacer controles, por esos pacientes hay que hacerles controles. Cuando están en las clínicas, pues es mucho más fácil y le hacemos las glucometrías. Entonces decimos, el paciente se puso o hiperglicémico o hipoglicémico, depende de esas glucometrías y de los laboratorios que se toman a diario o interdiario. Ya en la casa es más difícil, solamente serían los controles cuando vaya y ya los médicos le hacen su control de proteínas, a ver si está siendo bien nutrido o no, y también le hacen este tipo de controles.
Y en los pacientes que tienen ya otras patologías, pues sí está sido afectado porque le adicionemos demasiada proteína y el riñón comience ya a afectarse. Las nutriciones parenterales son el otro tipo de nutrición que vamos a ver. Estas nutriciones, pues las utilizamos intrahospitalariamente. Son lo mismo que la nutrición enteral, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, que se la vamos a aportar al paciente directo a la vena. Son un poco más de cuidado, si no es mucho, pues generalmente lo hacemos, pero tal vez no nos percatamos del riesgo que estamos teniendo al administrarlo. ¿Cuándo está indicada la nutrición parenteral? Cuando el tracto gastrointestinal tiene problemas, pacientes con vómitos incontrolables, diarreas, o después de un tratamiento y quimioterapia, es un paciente que no va a tolerar la nutrición enteral, es un paciente que tenemos que pensar en iniciarle una nutrición parenteral. Trastornos que impidan utilizar el tracto gastrointestinal por más de 7 días, ya sea por una cirugía, porque necesite reposo del tracto gastrointestinal, tenemos que pensar de una vez en la nutrición parenteral. Patologías que no permiten el uso del tracto gastrointestinal, cirugías, patologías, una mala absorción, un intestino corto, un prematuro de muy bajo peso, que si lo ponemos a que tolere una nutrición enteral va a perder muchas calorías en esta sola digestión. Un paciente con una fístula, pacientes con todas estas indicaciones, hay que pensar en una nutrición parenteral. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la nutrición parenteral? Un desequilibrio hidroelectrolítico severo y nosotros aparte le estamos administrando líquido, igual es líquido que lleva proteínas, líquido lleva carbohidratos, pero es líquido. Un paciente que tenga un cáncer en una fase terminal no es un paciente candidato para una nutrición parenteral. Un paciente con falla hepática, renal o cardíaco es un paciente que va a tener pues muchos problemas para manejar el volumen que requeriría para nosotros aportarle las nutrientes que necesita. Entonces es un paciente que tendríamos que pensarlo y estaría contraindicado o tendría que hacérsele un seguimiento muy exhaustivo antes de ordenárselo. ¿Qué tipo de nutrición parenteral hay? Está la nutrición parenteral total, con estas iniciales, que su osmolaridad es muy alta. Este paciente, para podérsela administrar, tenemos que tener un catéter central, porque por una vena periférica no la tolera por la osmolaridad. Es una osmolaridad muy alta cuando es una nutrición parenteral total necesaria pero sí, a la fija tiene que necesitar porque si no, no se la podemos administrar. Si no le tenemos el catéter, no ha sido posible pasárselo, pensaríamos en una nutrición parenteral periférica. La osmolaridad es tolerada por una vena periférica, se puede poner por una venopunción que tengamos en un brazo, es de un calibre pequeño su venita y le aguanta la osmolaridad, pero esta nutrición no puede ser por más de una semana. La parenteral podemos tenerla por más de una semana. La nutrición parenteral total, hay dos tipos, hay una que es preparada y preparada en centrales de mezclas, son con medidas estrictas de asepsia y antisepsia, tiene que tener cámaras de flujo laminar. Y están las otras nutriciones que son ya vendidas por los laboratorios y vienen con unas fórmulas estandarizadas. Las nutriciones parenterales periféricas también ya las venden las casas farmacéuticas, vienen con una fórmula estándar, tiene los lípidos, tiene la destroza y tiene los aminoácidos. Cogemos la bolsita, tiene doble cobertura, hacemos la mezcla de los 3 componentes y ya, eso es para 24 horas. El volumen generalmente son 1500, la dividimos en las 24 horas y la administramos. Esta que tengan una destroza menos del 30% la podemos poner por una vena periférica, pero de esta misma presentación hay unas que son solo para catéter central. Tenemos que verificar cuánto tiene de destroza antes de administrarla. En las nutriciones parenterales totales similares, son muy similares a las periféricas, lo primero que vamos a mirar es la osmolaridad. Si es menos de 800, como este es el caso, la N4, pues esta podemos por una vena periférica. Pero si ya es más de 800 la osmolaridad, todas estas irían por vena por catéter central. Es una vena, pero de un calibre más grande.
Entonces siempre tenemos que mirarla antes de administrarla, porque a veces el servicio de farmacia se equivocó, la bolsa es muy similar y pues la envían. Hay que siempre verificar antes de administrar. Los aportes de proteínas, a esto no me va a detener, esto es casi que otra charla muy grande. Generalmente siempre se hacen los cálculos dependiendo del estado del paciente. Nosotros requerimos entre 0,8 y 1 gramo kilogramo día de proteína. Un paciente en estado crítico necesita mucha más proteína, de 1,2 a 2,5 gramo kilo. Pero las proteínas dependen también de la patología. Un paciente renal o hepático así lo necesite y está en estado crítico, no se lo podemos aportar, porque ustedes ya saben que en el metabolismo de las proteínas, en qué se van a convertir y por dónde se van a excretar. Y si le damos más proteínas de las que puede ese riñón tolerar, estamos causándole un mal. Las presentaciones de estas proteínas vienen de 3,5 a 15%. Eso quiere decir que tiene de 3,5 gramos por cada 100 centímetros de estos aminoácidos esenciales o no esenciales en su composición. El aporte de los carbohidratos en esa nutrición parenteral lo vamos a hacer con glucosa. El carbohidrato es de 4 a 7 gramos por kilo día. Siempre es glucosa monohidratada. Las presentaciones de las destrozas, nosotros las conocemos, las manejamos a diario. La destroza al 5 y al 10, revisen acá la osmolaridad. Estas podemos por una vena periférica, 250 osmolaridad, 500. Y su aporte es 17 kilocalorías o 34. Pero si a nosotros nos pasan una destroza al 50, que es la que generalmente se pone en la nutrición parenteral, solo podemos por catéter. Así el médico le diga, coja una destroza al 50 y pase algo, y digo, no, espera un momentico, doctor, eso tiene una osmolaridad de más de 800, no la puedo pasar por una vena periférica. Sí le damos mucho más kilocalorías, pero le podemos producir un daño a esas venas de ese paciente. Entonces, esto es algo clave. Hay otras presentaciones, no las vemos diariamente, pero hay destrozas al 20, al 30 y hay destrozas al 70. Generalmente no las pasan. Los aportes de grasa en la nutrición parenteral se hace por emulsiones lipídicas. Son cosas similares a la leche, se ven blancas. Lo que nosotros tenemos que aportarle es de 0,5 a 2,5 gramos por kilo día. La administración endovenosa de sustancias lipídicas al paciente le pueden causar diferentes reacciones. Esto nunca se pasa solo. Y siempre las emulsiones lipídicas hay que estar controlando al paciente. Hay pacientes que les produce disnea, cianosis, reacciones, y nosotros no nos damos cuenta y no nos damos, pues, que puede ser por los lípidos que le estamos pasando. A estos pacientes hay que estarles controlando en sus laboratorios el perfil lipídico, lo que es colesterol y triglicéridos, porque este aporte, si se va a la mano, pues vamos a producir un daño y ese colesterol y esos laboratorios se van a subir. La presentación de los lípidos viene del 10% y del 20%. Eso es a base de aceite de soya. El 10% quiere decir que tiene 10 gramos por cada 100 mililitros de estos lípidos. También hay que aportarle minerales y vitaminas a la nutrición parenteral. Yo creo que han escuchado algo que se llama oligoelementos. Estos oligoelementos son pedacitos diminutos de minerales, de zinc, hierro, cobre, cromo, selenio y magnesio, necesarios para algunos de nuestros procesos químicos, también conocidos como elementos traza. Esos se le adicionan a esta nutrición. Nosotros generalmente no los consumimos porque esos microminerales van pegados a las frutas y algunos vegetales, pero el paciente que no está consumiendo se los tenemos que aportar nosotros. Y las vitaminas son esenciales para el metabolismo y la reproducción de esas células que diariamente las cambiamos, y la reparación de los tejidos. El paciente que está en un alto estrés tiene deficiencia de ácido ascórbico, o sea, ese ácido ascórbico se le baja. Este ácido ascórbico es la vitamina C, más conocida por nosotros. Por eso en algunos pacientes tenemos que aportarle el ácido ascórbico al paciente que está en un estado de estrés, no del estrés que nosotros conocemos, es un estrés que le produce la enfermedad.
Y el estado del paciente séptico, pues todas las vitaminas se le van a las mínimas cantidades. Tenemos que aportarle vitaminas a esta nutrición parenteral también. ¿Qué complicaciones tiene la nutrición parenteral? También tiene sus complicaciones mecánicas. ¿Por qué? Trombos, embolismo aéreo y obstrucción del catéter. Todo lo que es mecánico es producido por lo que nosotros le insertamos o le ponemos al paciente. Complicaciones infecciosas, por infecciones cruzadas, contaminación o porque tenemos una mala técnica y contaminamos la nutrición o el catéter. Y las complicaciones metabólicas, un déficit de nutrientes porque hicimos mal los cálculos y le estamos aportando menos de lo que el paciente necesita, o exceso y le estamos aportando más de lo que él necesita. Complicaciones renales por esos aportes muy altos en proteínas o de lípidos. Y el paciente hace o hipoglicemias o hiperglicemias. Con unas consideraciones para tener en cuenta. Cuando tengamos pacientes con nutrición parenteral, esta solo se administra por una única vía. Nunca debemos mezclar con un medicamento, con un antibiótico o con otra cosa que tenga diferente osmolaridad. Esto no puede producir cristales o puede producir alteración a la nutrición. Por eso dicen una vía única. No debemos administrarla si nosotros vemos precipitaciones o grumos en esa presentación de esa nutrición parenteral, no debemos administrarla. Si nosotros necesitamos interrumpir la nutrición parenteral o no llegó la que nosotros solicitamos, debemos administrar destroza al 10% para evitar que este paciente haga una hipoglicemia, se nos baje el azúcar de ese paciente. Si la nutrición parenteral nos duró más de 24 horas porque la dosis la hicieron mal, no miramos y nos duró más de 24 horas, hay que desecharla. La nutrición parenteral total tiene destroza al 50 y como ustedes saben, tiene mucha azúcar y son fáciles de que se puedan contaminar y las bacterias están en todos lados. Cambiemos el equipo de la infusión de la nutrición parenteral a diario. Todo esto, ¿por qué? Por esos oligoelementos, por esa destroza y por esos lípidos. Son fáciles de que se nos contaminen y tenemos que cambiarlas por las soluciones lipídicas, fácilmente se contaminan. Y el equipo de la nutrición periférica, nutrición parenteral periférica, es como cualquier otro equipo de infusión endovenosa. Se puede cambiar cada 72 horas. Espero me hayan entendido. Es un tema muy, muy amplio. Intenté reducirlo lo más que pude y espero haya sido de su utilidad. Edith, tenemos lo mismo que tú decías, que es un tema que no lo abordamos muy frecuentemente, ha generado muchas dudas en las participantes. Te voy a decir algunas para que me ayudes de pronto a resolverlas. Y ¿hasta qué tiempo? Mentira, esto ya leí. Cuando a un paciente se le administra alimentación por gastrostomía y hace presión al ingresar el alimento, se lleva a urgencias y la sonda no está tapada, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre eso? Generalmente, si no está tapada es muy raro, puede ser o que el globito ese que vimos se haya endurecido el material y se pega a la pared. Entonces, por eso es que les digo que hay que diariamente girar la sonda para que no se produzca como que se pega esa sonda a la pared y haya como fibrosis, o sea, como que vaya haciendo cobertura piel de piel y la ostomía se va como volviendo más pequeña. Entonces, hace más difícil que el paso porque esas ondas son bastante de calibre bastante grueso. Si las ondas se tapa porque nosotros la utilizamos mal, porque no la irrigamos, pues bueno, fue porque utilizamos mal la técnica. Pero si está permeable, generalmente es porque ya hizo fibrosis, ya hay necesidad de hacerle cambio a esa sonda. Como vimos, a cada 6 meses se debe cambiar, pero cuando no se capacita a la persona, la gente puede durar muchos más meses en la casa y si no la giró, pues va a hacer su fibrosis y se va a comenzar a hacer más pequeño y a estenosar ese orificio de la ostomía. Siguiente pregunta. Cuando hablamos de la proteína animal, ¿después de qué cantidad nos puede causar daño renal? Lo que nosotros siempre ponemos en estas nuevas nutriciones, que son las de casa farmacéutica,
Generalmente son proteína vegetal, ellos no le adicionan proteína animal. Nosotros en las nutriciones que les llamamos artesanales, son en las que aportamos proteína animal. Si nosotros tenemos un paciente en la casa, se acabó la nutrición que nos da la entidad, nosotros cogemos proteína animal. Proteína animal es pollo, carne, y hacemos una mezcla, una sopa, la licuamos. Esa es la proteína animal, pero en las de casa farmacéutica ellos siempre usan proteína vegetal. Sí, dice la siguiente: ¿cuánto alimento se puede administrar por gastrostomía cuando el paciente está en casa? Por bolos, eso es por indicación también del médico y de la nutricionista, pero tiene que ser el requerimiento total que necesita. Entonces ahí comienzan a decirle cómo es, si gastrostomía va hacia el estómago, lo puede manejar por bolos de 200 o 150 centímetros, pero el que les da realmente las indicaciones ahí es el gastroenterólogo. Siempre que se le da el bolo de la nutrición, el paciente debe estar sentado en semi-power, y hasta 200, 250 es lo que ellos mandan, y más bien al momento vuelve y se les adiciona a las 2 horas o algo así, se maneja por bolos. Pero es como cuando nosotros comemos, nosotros en el estómago pues cabe mucho más cantidad, pero se debe manejar de tal manera que alcance a evacuar el estómago el paciente, dejarlo sentado y después se le adiciona el siguiente bolo. Nos pregunta: buenas noches, muchas gracias por tan excelente capacitación. Mi pregunta es: cuando se habla de complicaciones en el paso de la sonda nasogástrica como una laceración en el paso de esta, ¿no se puede tomar no como una complicación, sino como un evento adverso? No, bueno, si usted, evento adverso es si colocamos la sonda, no verificamos el sitio de inserción, no verificamos que quedó en el estómago y el paciente hace una broncoaspiración. Pero si nosotros generalmente miramos, rotamos la sonda, verificamos, le hacemos curación todos los días, no, ¿sí me entiende? El incidente es cuando si nosotros pasó una semana, ya cuando destapamos ese vendaje, ese esparadrapo y vemos, pues claro que ya va a ser un evento porque ya le causamos un daño al paciente, ¿sí? Eso no es que es complicaciones porque nosotros habíamos podido evitar eso. Si nosotros ponemos en práctica las atenciones pues básicas de atención al paciente, no tiene por qué producirse. Pero si el paciente se fue para la casa, nosotros no le dimos la suficiente capacitación, les va a pasar porque ellos no lo saben. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Creo que ha sido lo que más hemos preguntado en esta conferencia. Dice: ¿la nutrición LPC se puede administrar por vía oral? Sí, claro, es que la LPC es lista para colgar. Ahí la conectamos nosotros a una sonda, sea la sonda orogástrica, nasogástrica, desde que vaya al estómago o al yeyuno. Esas están diseñadas para que se puedan digerir. Esa lista para colgar quiere decir que no necesitamos hacer nada, no, solo quitarle la tapa y conectarle el equipo. Y por eso es LPC, lista para colgar. Está lista, no necesitamos contaminarla, ni necesitamos destaparla, ni hacerle nada. Bueno, siguiente pregunta: ¿la nutrición periférica se pasa por catéter normal o por coágulo? No, puede ser por una vena periférica. Es como cuando nosotros tenemos un paciente en piso y dicen, pásele un bolito de Estrozal 10 o eso. Es igual. Igual que cualquier otro catéter periférico, es verificar que está permeable. Pero estas se pueden por vena periférica normal, Yelco 20, Yelco 22, Yelco, depende del paciente y de la venita, pero ese no tiene problema. La periférica con destrozos entre el back por más alto de 30 no tiene problema por vena periférica. Tengo unas manitos levantadas para que por favor me escriban a través del chat la duda. Y tengo un comentario de Gloria que dice: cuando hay enrojecimiento alrededor del botón, ¿qué se le debe colocar? Igual mantiene limpia, pero a veces se irrita. Sí, generalmente es porque se irrita por el material de ese botón que les mostré. Los médicos antes decían, y las enfermeras, siempre tenemos muchas cosas por aportar, entonces siempre decíamos que una gasita debajo de ese botón plástico. Depende de la persona hace reacciones al material que se le ha puesto. Pero pues igual en el mercado venden cremas que sirven para proteger la piel
y le da lubricación y le evita eso. A veces es más la reacción al material del que está hecho el botón, pero si uno lo gira, lo mantiene seco y siempre se limpia diariamente, no tiene por qué ponerse rojo. Vamos a dar respuesta a la evaluación. Se hizo en una forma... Vamos a dar respuesta a la evaluación. La primera pregunta, fases del metabolismo. Yo pienso que después de esta explicación la hice como bastante concisa y pues como lo veo en los resultados, sí se entendió. Las fases del metabolismo son anabolismo, catabolismo, hipermetabolismo. A y B son ciertas, la respuesta es la D. Muy bien, muchos aciertos. La segunda pregunta, en la fase del metabolismo que se produce o se libera energía, ¿cuál es? Anabolismo, catabolismo, producción de glóbulos rojos. En la que se libera energía es el catabolismo. En el anabolismo la consumimos. ¿En qué paciente usaríamos la nutrición enteral? Pacientes que tengan el tracto gastrointestinal intacto o funcional, incapacidad para ingerir la vía oral, trastornos del sistema nervioso. A y B son ciertas, todas las anteriores. La respuesta es todas las anteriores. Y la cuarta y última, ¿qué tipo de nutrición parenteral se puede administrar por vía periférica? Osmolaridad mayor a 800, osmolaridad menor a 800, las dos, ninguna. Como la pregunta lo dice, administración por vía periférica. Por la vía periférica solo podemos la osmolaridad menor de 800. Muy bien, les agradezco por la atención y espero les sirva los temas que se trataron el día de hoy.